Empezamos hoy con Marc Salinas, analista de malware en Checkpoint, apasionado del desarrollo a bajo nivel, threat hunting, especializado en análisis de malware, tracking de grupos de APT. Así que espero que lo disfrutéis. Tenemos día duro hoy también. Nosotros un poquito más cansados que ayer, pero con muchas ganas. Así que por mi parte nada más que decir y le dejo el escenario a la gente que se lo merece. Buenas. Vale. Vale. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Marc Salinas. Como decían, soy parte del grupo de análisis de malware y threat research en Checkpoint. Y bueno, básicamente nos dedicamos al tracking de grupos y, a modo de resumen, a mirar IDA y assembly constantemente. En principio la charla la voy a hacer en castellano, pero después de tantos años viendo assembly, a veces me pongo a hablar en assembly y me pongo a decir cosas técnicas y cuesta seguirme. Así que si en cualquier momento repito mucho, ostras, ¿qué es mi shellcode? Lo has dicho 17 veces. Yo no tengo problema en que alguien diga, oye, tío, ¿esto qué es? ¿Vale? Entonces, la idea es hablar de un grupo que llevo siguiendo desde hace 6 años, que es cuando publicaron sobre ellos por primera vez. Se llama Blind Eagle, aunque originalmente se llamó APTC36. Y digamos que cuando apareció no era extremadamente complejo. Ay, perdón. Como decía, el grupo del que voy a hablar y que llevo siguiendo durante unos cuantos años se llama Blind Eagle. Es un grupo que se atribuye a Latinoamérica, es decir, que los atacantes se asume que son de allí. De hecho, se asume que son en concreto de Colombia por diferentes razones que os comentaré ahora. Y es un grupo que empezó siendo muy simple, muy sencillo y que parecía poco avanzado, pero que no ha parado, que llevan haciendo campañas constantes sin parar hasta el día de hoy. Y durante todo este tiempo, al ser un grupo de habla hispana y al apretar un poco foco en este tipo de grupos, me llamó bastante mi atención e he intentado seguirlo yo. Y de hecho he ido publicando y demás. Y es un grupo que me parece bastante interesante desde el punto de vista de que vivimos en un país de habla hispana y que al final las TTPs muchas veces se comparten. La forma de trabajar de los grupos, digamos que se mueven de una forma muy específica dependiendo de la región. Vale, entonces, la idea es cubrir un poquito esto, os presentaré un poco quiénes son, cómo nacieron y demás. Luego, como veis, hay mucha interrogante en el índice. Esto es porque parte de la charla consiste en el tema de la atribución. Ha habido muchas campañas desde que, digamos, este grupo apareció, muy parecidas, que seguían unos patrones muy parecidos, pero que no siempre, digamos, eran lo bastante iguales para que fuera sencillo atribuirlas, que no eran lo bastante iguales para que fuera sencillo decir sí, definitivamente son el mismo grupo y demás. Lo que ocurre es que, un poquito por comodidad y un poquito por, digamos, el contexto del momento, sí que se han atribuido y muchísimos analistas y demás han ido publicando, digamos, atribuyéndolo a los mismos. Como digo, parte de esta charla es sacar unos cuantos matices porque creo que llevamos mucho tiempo tratando a dos grupos como si fuera uno. Parte de esta conclusión que os estoy contando ahora viene del análisis de las campañas recientes y de algunas cosas que se han salido un poco de lo normal durante, digamos, este último año y el año pasado. ¿Vale? Entonces, al final lo que haré será un poquito ver el estado del arte de ahora mismo, empezando por el año pasado, algunos detalles de su evolución que son súper característicos y súper interesantes, y luego ver una de ahora, de esta semana en concreto, de hecho. Esta mañana estaba mirando el estado de la campaña de esta semana, que son súper activos. Que de hecho es una de esas campañas que me parece que no son ellos, que son otra gente aprovechándose un poquito de la atribución errónea. Vale, entonces, como digo, originalmente se les llamó APTC36 por Quijo360. Aquí abajo de la slide tenéis siempre la referencia más, digamos, cercana a lo que estoy contando, que no siempre es mía.
Porque al final este grupo lo descubrieron, como digo, Qijo360, es una empresa china que creo que ha cambiado de nombre y hacen una cosa muy rara, y es que se copian y pegan los posts en diferentes blogs como si fueran suyos, y es un caos seguirlos. Entonces, el enlace original ya no existe, pero bueno, aquí está. No sé si es que es la misma empresa que ha cambiado de nombre o que alguien se lo ha robado vilmente, ¿vale? Pero intentando poner exactamente cuál fue el primero, no tenía más remedio que poner este. Ellos contaban que es un grupo que originalmente ataca a Sudamérica y viene de Sudamérica, como decía. Esto fue en 2018, la primera publicación, y en aquel momento todos los grupos estaban utilizando como vector de entrada más genérico y más normal tanto APT28, es decir, el grupo conocido por ser de origen ruso, en teoría, como APT41 o 15, que son chinos. Casi todos los grupos un poquito avanzados estaban intentando, sobre todo, hacer campañas de phishing bastante más elaboradas que el cibercrimen genérico y bastante más dirigidas y un poquito más cuidadas. Entonces, esta empresa lo que vio fueron una serie de correos en español de allí, con el lenguaje que se utiliza en esos países, bastante bien cuidado, con un conocimiento bastante grande de los organismos gubernamentales de allí. Ayer unos compañeros estuvieron hablando de cómo es el phishing y cómo son las campañas de phishing aquí. Y veíamos mucho inglés. O también es verdad que a nivel de SMS estamos muy acostumbrados a ver campañas de correos, campañas de, digamos, cosas de un paquete que te está llegando, algo del banco que no sé qué, es como la temática más común. Esta gente lo que hacía era, conocía muy bien tanto el lenguaje como las organizaciones gubernamentales, y te mandaban correos que de verdad parecía que tú tenías un problema con tu DNI, tenías un problema con tu visado, tenías un problema con Hacienda, y estaban muy bien elaborados. Entonces esto les llamó la atención y fue un poquito lo que motivó, yo creo que fue lo que motivó que ellos lo llamaran APT, porque en aquel momento considerarlos APT era bastante generoso fuera de esto. En aquel momento todavía se utilizaban muchísimo los documentos de Word o las macros. Hace poquito Windows modificó un poquito cómo se comporta el editor, las macros ya no funcionan tan bien y casi todos los grupos han migrado mucho a PDFs, scripting y cosas así. Pero bueno, en aquel momento todavía era este el caso y yo era muy feliz en ese aspecto, porque la verdad que se puede sacar mucha inteligencia de los documentos que no es tan fácil siempre sacar del resto de tipos de ficheros. Yo me encontré con un correo de estos. Yo estaba trabajando para una empresa española, teníamos mucha telemetría de habla hispana, y yo me encontré con una campaña de estas un poquito antes de que publicaran. Y a mí también me llamó la atención el correo. Lo que pasa es que yo los descarté muy rápido, demasiado, porque cuando me puse a analizar lo que venía después, el documento al final, la macro, lo que descargaba era una muestra de un RAT que mucha gente que no necesariamente tan vieja seguro que conoce, se llama ImminentRat. ImminentRat es un malware que está en foros de ScriptKiddies. Es un malware que te puedes encontrar gratis por todos lados. Es bastante conocido y no es que sea la cosa más avanzada del mundo. Lo que pasa es que es fácil de utilizar, es muy eficaz, requiere muy poco conocimiento técnico para explotarlo bien. Está desarrollado en .NET y esta gente lo ofuscó para que los antivirus no lo cazaran con firmas demasiado fácil, pero utilizando un packer de la misma calidad, utilizando un script de ofuscación del código de la misma calidad, con FuserX o EathOfuscator.net, y seguramente mucha gente de Red Team hasta le suene. Es como la tool para ofuscar código.net de facto, es la primera que sale en Google cuando buscas algo así, es la que es prácticamente un botón, poca complejidad y demás. Es como que todo lo que venía era muy simple después del correo. Y yo dije, bueno, pues cibercrimen, ya estaría. Un cibercrimen más elaborado de lo normal. Sí es cierto que las campañas que yo vi de Command and Control utilizaban dominios dinámicos. No sé si os suena DIN-DNS, DUC-DNS. Son unos servicios en los que si tú tienes una IP y quieres que tus colegas se conecten a tu ordenador para jugar a un servidor de Minecraft que te has montado, o es decir, si quieres hacer algo de bajo presupuesto, algo cutre, y no quieres compartir tu IP y quieres compartir algo más legible, tienes un dominio gratis. El precio que pagas es que no es el dominio que tú quieres.com, es un dominio de esa empresa, .com, .net, .tal. Entonces, en este caso era PublicVM o los LinkPC. En este caso, los dos, digamos que son del mismo dueño, que es una empresa que se llama DNS Exit, que está en Google, y tú puedes entrar, te inventas página web de Mark, y tienes como un desplegable con varias opciones, estas son dos, y te lo dan gratis. ¿Vale? Entonces, ellos están utilizando este tipo de dominios para su malware, que una vez más no es especialmente avanzado, no es especialmente complejo. De hecho, si una organización puede hacer un listado de estas webs, bloquear cualquier dominio que sea de este tipo, que no hay tantas realmente, así como muy conocidas,
y ya estás avanzando bastante en seguridad, porque es que eso realmente tiene pocos usos prácticos útiles, legítimos, en una organización. Entonces, no es muy avanzado. Sí que es cierto que esta gente sí que encontró una campaña que utilizaba un dominio comprado, ¿no? Que es el que se ve a la otra parte. Que bueno, vale, aquí sí que invirtieron un poquito de dinero, venga, pero eso fue un poco todo. Lo que ellos sí que hicieron mucho hincapié y me pareció súper interesante es que se pusieron a sacar conclusiones a partir del tema lenguaje. No se ve muy bien en la captura de arriba. La captura de arriba es la persistencia. El bicho se ejecutaba cada vez que reiniciabas la máquina a través de una tarea programada. Nada muy loco, es de las 3 cosas más comunes. Era de Google y estaba en castellano. Todo en perfecto castellano, una vez más. Es decir, bueno, pongamos que el correo, vale, es el phishing y es algo que sabes que la víctima va a ver y tú la quieres convencer. Ok, te lo curras en el idioma, pero la persistencia de verdad. Pues bueno, estaba en castellano. Pero esto no es todo. Tanto las cabeceras de correo como los metadatos del documento de Word estaban desarrollados con el charset, con el teclado español. Y esto ya sí que se sale de lo normal. Cuando un grupo ruso hace una campaña, normalmente en inglés, contra la OTAN, todos los documentos y todo lo que genera está en inglés. Pero tú te pones a mirar los metadatos y es súper común encontrarte que el charset original, ¿no? La distribución de teclado que estaban utilizando es la rusa. O algo también que estaba muy guay en los documentos era que se pone el diccionario en el idioma en el que escriben, pero como el editor originalmente está en el idioma del atacante, si te vas al último enter, que se queda abajo, que es el original que había arriba del todo, muchas veces ves como el idioma cambia y está en el idioma original del atacante. Esto es lo que decía de que los documentos están muy guays. Tienen como muchos sitios de los que rascar algún detalle que se les escapa. Entonces, como digo, esta gente se dio cuenta que todo está hecho en habla hispana. Estos tíos, muy probablemente, viven en un país en el que es habla hispana y, digamos, trabajan en castellano todo el rato. Entonces, esto siguió así. A raíz de que esta gente publicó, pues mucha gente, incluido yo, empezamos a seguirlos. Y empezamos un poquito a intentar pues, hacer unas cuantas yaras para virus total, tener unas cuantas reglas de correo si tienes algún tipo de telemetría para ir cazando sus TTPs y demás. Y se mantuvo en el tiempo. Esta gente no ha parado en ningún momento. Casi en cualquier mes tú te pones a buscar en Virus Total y tienes un correo subido a Virus Total por alguna empresa atacada, víctima, de esa semana. Es relativamente sencillo verles. La cosa es que entre 2019 y 2020, una de las reglas que tenía yo cazó un correo que cumplía muchos de estos patrones, pero que era más avanzado. Y dije, ostras, qué bien, ya puedo publicar sobre esta gente yo. Era lo mismo, eran correos suplantando organizaciones gubernamentales de Colombia, pero en este caso ya no era Colombia. Eran Honduras, Costa Rica, Ecuador. De repente se había escampado por toda Latinoamérica. Y digo, ostras, vale, han mejorado técnicamente y han aumentado en targets. Esta gente está evolucionando. Pero bueno, de hecho aquí ya habían pasado a hacer campañas con PDFs, ya estaban un poco abandonando los documentos, aunque en ese momento me di cuenta que seguían manteniendo las 2 campañas. Yo era capaz de encontrarme correos de esa semana con los patrones originales, con el malware original y, digamos, las TTP son tácticas, técnicas y procedimientos. Es como la forma en la que es todo lo que envuelve a cómo trabajan. Pues todo igual y en paralelo y contra los mismos targets, que esto es gravísimo, esta otra campaña. Y dije, ostras, vale, están aprendiendo, mantienen algo rollo legacy porque les funciona, porque están todavía recibiendo víctimas, o porque, en cuanto a Colombia, porque esta otra se centraba mucho en Colombia. Les va mejor trabajar así, qué sé yo. Y empecé a publicar un poquito la evolución de esta otra campaña, de este otro clúster de comportamiento. Este otro clúster empezó a hacerse como más complejo. Lo primero que vi es que el malware ya no era un .NET y punto, ya no era un fichero, un exe desarrollado en .NET un poco ofuscado. El primer fichero era un SFX installer, que es como un tipo de ejecutable que es un instalador, pero que lo puedes abrir como un zip. Y dentro tiene como todo lo que se supone que tiene que instalar el instalador en este caso. Y lo que hacían era meter muchísimas cosas legítimas para hacerlo muy gordo, para que los antivirus dijeran, buah, si analizo este fichero, el ordenador del cliente va a ir fatal y se me va a quejar. Voy a pasar un poco de él, que esto es algo que a veces ocurre. Entonces utilizamos un poquito esta técnica de hincharlo y por en medio de toda la basura que habían metido estaba el bicho. Y digamos que el instalador lo que hacía era poner persistencia y ejecutar el bicho y lo demás lo ignoraba por completo. Entonces dije, bueno, mira, están aprendiendo, esto ya está un poquito más chulo.
Y unos meses más tarde, ya en 2020, esto fue a finales de 2019 y a principios de 2020, de repente la campaña era súper elaborada. Ya no tenías un adjunto malicioso, sino que tenías un enlace a un servicio legítimo, que en ese momento era OneDrive, que al final es HTTPS, es un servicio legítimo que muchas veces está abierto en muchas organizaciones, porque incluso hasta se usa, etc. Y en ese OneDrive lo que tenías era un Visual Basic Script, que es un fichero de scripting, intentando suplantar un PDF. Si la víctima lo ejecutaba, que lo ejecutan mucho, muchísimo, no entiendo por qué, si la víctima lo ejecutaba, ya como que se empezaba una cadena de me bajo otro script, que deshabilita el antivirus, que me pone persistencia, que me chequea tal, que me envía telemetría, y una serie de etapas que como preparaban el terreno, y ya cuando el ordenador estaba completamente desprotegido, ya sí, ya desplegaban un malware cutre. Una vez más, un malware en .NET, en este caso Limerrat, que es una modificación de otro más antiguo que se llama NJRat, que son también relativamente comunes, de hecho este es súper común. Y el dominio en el que contactaba era un dominio dinámico, en este caso DuckDNS, esto es otro proveedor. Hasta ahora yo siempre los había visto utilizando los dominios de la empresa DNS Exit y habían cambiado. Era DuckDNS, pero bueno, el comportamiento es el mismo, así que sin más. Entonces dije, vale, bueno, empieza igual, acaba igual y el centro es más elaborado. Evolución del grupo. Y publiqué digamos, un informe diciendo, bueno, pues mira, comportamiento, ¿qué cosas han aprendido? Vale, sí, sí que noté que, digamos que detrás de los dominios de DNS Exit, de la campaña original, del primer clúster, siempre habían IPs ubicadas en diferentes países de Latinoamérica en aquel momento, pero pertenecientes a VPNs, con lo que ellos podrían estar en cualquier parte del mundo. Con los DuckDNS, no, eran ISPs, eran empresas de telefonía, ¿no? Eran como casas de gente, prácticamente. Los Command and Control los tenían como, aparentemente, que no era el caso, en casas de gente normal. Pero bueno, seguía siendo por allí. Entonces, en 2020, poco después de publicar, yo esto lo publiqué en 2019, poco después de publicar esto, al tiempo, me puse a mirar la infraestructura. ¿Vale? No se ve demasiado, pero sí que me interesa que os quedéis con que hay un clúster B y un clúster C. En el B hay mucho naranja y poco azul, y en el C hay mucho azul y poco naranja. ¿Vale? El azul son dominios y el naranja son IPs. ¿Vale? Entonces yo me acuerdo que en este momento ya empecé a pensar, ya empecé a tener la hipótesis que pretendo sobre todo contar hoy, y es que había dos grupos. Lo que pasa es que en ese momento no me atreví porque no tenía suficiente evidencia. Sencillamente lo que hice fue publicar una cosa diciendo, ojito, porque con lo que conocemos como PTC36 o Blind Eagle para aquel entonces, si nos quedamos mirando los dominios, todos los de DNS Exit son como muy escasos. Si cogemos una campaña durante 3 meses, tenemos 5 o 6 dominios que si miramos el clúster B son los 4 o 5 puntitos azules y una cantidad de IPs inmensa porque es una VPN y la VPN es rota. Entonces el mismo dominio durante un día cambiaba de IP 3 veces. En un mes aquello era una locura, explotaba, era un número estúpido. Sin embargo, mirando los de las campañas de DuckDNS que ocurrían en paralelo, para cada IP pasaba exactamente lo contrario. Encontraba muy poquitas IPs, muy poquitos servidores que apuntaban a una barbaridad, a un barrido enorme de dominios. Esta gente como que iba generando dominios casi por horas. Me pareció interesante y me puse a mirar estos ISPs que había ahí. Y me di cuenta que las IPs que había detrás eran siempre de los mismos dos ISPs. Digamos, imaginemos que era todo routers de Telefónica, o routers de Vodafone, o routers de la misma empresa. Y resulta que esta empresa estaba montando unos routers allí en ese país que eran vulnerables a un CVE. Entonces estos tíos lo que estaban haciendo era escanear el rango de IPs de Colombia de ese ISP porque sabían que esos routers eran vulnerables, los atacaban y si conseguían infectarlos tenían un punto para pivotar. Porque realmente si hubiésemos entrado, cosa que no hicimos, lo que suelen hacer es que te ponen una reglita de IP tables que rebota todo el tráfico que es del bicho a su servidor que está bien protegido. De esta forma, yo como analista solo veo los routers de la gente, me pienso que el servidor de malo está ahí, pero no es el caso, está todo rebotando. Y utilizaban como víctimas de allí, de la zona, que tenían este ISP y que no tenían ni idea que su router era vulnerable. De hecho, no afectaba mucho al funcionamiento del router, como frontend, para que yo como analista no supiera de verdad cuál era su servidor y no lo denunciara. Que sea como una gestión de la infraestructura súper diferente. Totalmente distinta. Esta gente, para los de DuckDNS, cada IP
era un tesoro porque era una cosa que era un router que habían vulnerado y que no los tenía infinitos, y los otros era una VPN y a ellos les importaba un pimiento cada IP. Vale, entonces yo como en este momento lo que publiqué fue como, ojito, aquí está pasando esto, aunque luego todo lo demás se parece mucho, esto es un poco extraño. Pasan los años, todos empezamos a publicar y hay un momento, no hace tanto, que yo me pongo a atar cabos porque yo tenía claro el tema de la infraestructura, pero el tema malware, el tema cadena de infección no lo tenía tan claro como lo tengo hoy. Y terminé un poquito como este señor, en casa, con una pizarra, con una libreta, con 17 páginas abiertas, cada analista diciendo unas cosas distintas del grupo. Eso era un caos para mí. Entonces, esto es Malpedia, que es una web que recopila súper bien todo lo que se publica de grupos, todo lo que se publica de herramientas, está muy bien. Entonces, si nos vamos al Malpedia de Blind Eagle o de APTC36, que es la misma, tenemos un poquito de todo. Tenemos de todo, cosas incluso que no tienen nada que ver. Es una idea de olla, porque como han utilizado tantas herramientas baratas y cutres, ya se han empezado incluso a atribuir cosas que es que no se parecen en nada. Entonces, hice un poquito un trabajo de limpiar y de organizar y de ver un poquito qué está pasando aquí. Si venimos a hoy en día, yo normalmente lo que hago es que un mes al año, normalmente a principios de año, enero, febrero, lo dedico a este grupo y el resto del año me olvido, porque no van tan rápido. Si miro 7 veces al año, no hay cosas nuevas. Entonces, el año pasado, a principios de año, pues lancé unas cuantas reglas en VirusTotal, pegué una mirada, intenté ver el estado del arte del grupito este y me encontré con esta campaña. Esta campaña es misma organización que la original del principio, el primer clúster, el de TNS Exit, el que analizó Quijo 360, el que lo empezó todo. Pues eran impersonando las mismas organizaciones, utilizando un poquito el mismo tipo de correos, con el mismo tipo de, oye, mira que te van a echar del país si no clicas aquí y demás. Y me puse un poquito a mirar cómo iban. En este momento, esto ha sido gradual, pero tampoco quiero pasar año a año por su historia. En este momento, la historia funcionaba de la siguiente manera. Te llega un correo con un enlace que originalmente era Mediafire, es un servicio de hosting de ficheros bastante... es legítimo, pero es un poco extraño. Y siempre era un zip con contraseña, de forma que si tú te lo descargas y tu antivirus no analiza, no es capaz de extraer la info, lo que hay dentro, y no es capaz de detectar el bicho. La contraseña te la ponen en el correo. Con lo que si tú cazas el zip en VirusTotal y no tienes el correo, no tienes la contraseña, no lo puedes, como analista no lo puedes abrir. Necesitas como toda la cadena. Entonces esto está un poquito más currado. Encima, desde hace ya un par de años, utilizan un servicio de acortador de dominios. Entonces, en vez de ponerte el enlace a Mediafire, lo que hacen es que este servicio permite responder algo distinto dependiendo del país desde el que contactas. Por lo tanto, si tú contactas con el dominio, el dominio este desde cualquier sitio que no sea Colombia, es decir, si tu antivirus o tu solución de seguridad se lo lleva a su nube y lo escanea en el país del que es tu organización, va a recibir un enlace legítimo que tiene que ver con el correo. En este caso, Migración Colombia, porque el correo suplantaba una organización de temas de migración allí. Si yo, como analista, yo utilizo normalmente una VPN para contactar con servidores maliciosos para bajarme cosas, a mí no se me ocurrió poner Colombia de primeras, entonces parece legítimo. Pero si en un momento dado puse una VPN de allí, conseguí una IP de allí y ahí empecé a poder trabajar con ellos fácil. Cuando te pones una IP geolocalizada allí, todo empieza a funcionar. Entonces ya te bajas el bicho y bicho.net, esto no ha evolucionado mucho. Un pelín, en mi opinión. Ahora están utilizando QuasarRat. También es conocido, también es medio público, pero este no es que sea una cosa craqueada cutre de Internet. Este está en GitHub, es un código bastante eficaz y de hecho Turla, que es un grupo también muy atribuido al gobierno ruso y súper avanzado, que utiliza rootkits constantemente y que es súper valiente a la hora de hacer cosas un poco arriesgadas, también lo ha utilizado. Entonces, en este caso era QuasarRat y en el Packer han aprendido. Ahora tienen el suyo propio. Este no es uno que te puedas bajar de GitHub. Se han desarrollado algo un poquito más decente. Tiene como muchas etapas dentro del propio código. Es decir, no tiene 200 scripts y es como una cosa súper compleja como el otro clúster, el segundo. Pero esto ya se parece más a una APT. Esto ya se parece más a gente que de verdad sabe lo que está haciendo. Porque es que al principio parecía que estaban haciendo un tutorial de cómo ser una APT. Y bueno, la cosa es que yo siempre he tenido la discusión con compañeros de
¿lo llamamos APT o esto es cibercrimen? Porque tampoco tenemos la prueba de que no estén intentando sacar sencillamente cuentas bancarias. No hay realmente una prueba de que ellos lo que busquen sea ciberespionaje súper avanzado de infraestructuras críticas. Quizás sencillamente quieren robarte la cuenta del banco. Y en ese momento ellos también han aprendido a programar, siguen sin haber pillado Duolingo, no han hecho nunca nada en inglés hasta ahora, pero sí que han aprendido a programar, cosa que es nuevo en ellos. Y habían metido un montón de código desarrollado por ellos, como lo haría yo, es decir, súper cutre, porque no se adaptan nada a cómo está desarrollado el bicho, pero eso sí, variables en castellano, comentarios en castellano, y luego tiene una función que se dedica a esperar a que se abra una página web de un banco de Colombia, tiene un listado de bancos de Colombia, hardcodeados en el bicho, en el código del bicho, y está esperando a que se abra una web de ese banco para robar todo lo que, digamos, todo lo que el usuario teclea ahí. Es decir, vale, malware bancario. Y en este momento dije, perfecto, además, cuando publique todo esto, diré, bueno, y aparentemente esta gente al final es más cibercrimen que APT. Y bueno, y hasta este punto. En ese momento, esto es 2013, es la última publicación que hice de ellos hasta ahora, y ya estaba como cerrando la publicación. Esta era un poquito la kill chain, simple. No son, como digo, no son súper avanzados. Van aprendiendo, pero siguen sin ser súper avanzados. Un PDF, un docx y un zip y el bicho, o el bicho, sin más. Y me encontré con una campaña que atacaba a Ecuador y dije, ya está, estos son los otros. Este es el otro clúster. Aquí me voy a encontrar un DuckDNS al final y es el otro clúster este que ataca muchos sitios en Latinoamérica, sin más. Pero me encontré el acortador de dominios, que esto es muy típico de los originales. Me encontré la redirección, si estás fuera del país, de Ecuador en este caso, a un dominio legítimo de Ecuador. De repente era idéntico a la campaña que estaba mirando. Pero en vez de encontrarme .NET, me encontré Python. Bueno, Py2exe. Es un exe de realmente tú puedes programar en Python un script y luego convertirlo en un exe. Y se convierte en un binario normal. Digo, ojo, que también saben programar en Python esta gente, wow. Encima está guay porque utilizaban ctypes. Era súper simple, pero el import de ctypes lo que permite en Python es llamar a APIs de Microsoft como si estuvieras programando en C. Está guay, es un poco más complejo, pero no es Python y ya está. Es un poquito de conocimiento incluso de internals, eso está guay. Era súper simple, al final lo que hacían era utilizar una API de ctypes, era para utilizar una API de Microsoft para que no apareciera la ventana de Python, un pantallazo negro ahí a la víctima como no es un virus ni nada, .exe. Bueno, y luego utilizaban MSHTA, que es un intérprete que viene con Windows legítimo, para descargarse una cosa de otro dominio, que volvía a comprobar la ubicación, bla, bla, bla. Esto funciona súper bien, porque las sandbox normalmente su IP no está en el país de la víctima. Funciona, no descarga bicho, no les detectan. Los analistas estamos escampados por todo el mundo. No recibimos el bicho. Funciona súper bien. Bastante inteligente. Detrás de la MSHTA, si estabas ubicado en Ecuador, un dominio comprado, hostia, han vuelto a invertir pasta. Les interesa. Ecuador les interesa más que Colombia de repente. En este caso, UPX Systems. Y inicio.0 era un script HTML, porque MSHTA interpreta HTML. Es como interpreta lo mismo que un navegador, pero puedes acceder a cosas del sistema. Es totalmente innecesario, sinceramente, en mi opinión. Es un vector de entrada que te regala Microsoft. Y bueno, pues había ahí como un código escapado y ofuscado que al final lo que hacía era te comprobaba tu versión del sistema operativo y según la versión se bajaba una siguiente etapa, otro stage, otro bicho. Este otro bicho comprobaba si tenías antivirus. Entonces, si no tenías antivirus, te bajaba el bicho. Bueno, te bajaba una última etapa antes del bicho. Si tenías el Defender, te bajaba un script súper elaborado para deshabilitar Defender por completo, para matarlo. Y si tenías otro antivirus, te descargaba otro script distinto que tenía como un listado de técnicas para deshabilitar, desjuquear cosas y como fastidiar a muchos antivirus, tenía como un listado. Y era como un toolset ahí guay que se habrán encontrado en GitHub casi seguro. De técnicas para deshabilitar, digamos, preparar el terreno para el bicho. Entonces, esto ellos hasta ahora no lo habían hecho. Hasta ahora ellos cogían un packet, confiaban en que el antivirus no lo iba a conocer por firmas y lo que dure, dura. Entonces, este clúster hasta ahora esto no lo había hecho. Y encima, jolín, qué montón de programación. ¿Tienes una duda? Ah, no. Vale. Dije, wow, siguen sin pagar el Duolingo, pero jolín, se están pillando cursos y formaciones a saco esta gente. Los tipos te instalaban el intérprete de Python en tu ordenador. O sea, te bajaban, como sabían la versión de tu Windows, se bajaban la versión ideal para tu Windows y te instalaban Python en tu ordenador. Como si, bueno,
Y al final, la última etapa era un Meterpreter. Meterpreter es un bicho relativamente antiguo también, es parte del toolset de Metasploit. Los red teamers seguro que estáis aburridísimos y ya ni lo usáis, de hecho. Pero esto es una herramienta que es mucho más cómoda a nivel de espionaje que de robo de credenciales o de robo de cuentas bancarias. Las herramientas que están utilizando antes eran muchísimo mejores para este objetivo. Entonces, toda esta elaboración, todo este interés en la inversión en dominios, la inversión en código, al final, el tiempo invertido en desarrollo de estos grupos es dinero para ellos, es inversión, es trabajo. Entonces, toda esta inversión demuestra un interés importante en Ecuador. Y luego encontrar un Meterpreter en vez de un troyano bancario o un troyano de robo de credenciales, un Stealer o algo así, dices, ostras. Con lo que digo, ostras, esta gente tiene interés. Encima, yo esperaba de ellos algo cutre, sinceramente. Yo esperaba el Meterpreter.exe y que se llamara Meterpreter además. En este caso no era así. El Python que te habían instalado era como ponían la persistencia al intérprete de Python. Así se ejecuta un exe firmado y legítimo en tu ordenador. El proceso que se crea es Python.exe y lo firma una empresa fiable. El antivirus ya como que levanta unas cuantas flags. Y habían hecho un script que llevaba... aquí se ve, es un shellcode lo que se ve, es un cacho de código ejecutable, pero que no es un exe, es como solamente el assembly, el ensamblador. Está cifrado en XOR, que no es la cosa loca, pero bueno, lo han cifrado. Además, un XOR rotativo, que ya no es solamente un carácter para descifrarlo todo, hay una funcioncita un poquito elaborada. Y luego, igual a algunos os suena, un run y entre paréntesis el parámetro shellcode, que eso ahí no fueron discretos. Virtual alloc, RTL move memory, create thread. Es decir, reservo memoria, escribo algo y creo un nuevo hilo de ejecución ahí. Es ejecución de shellcode básica. Entonces, lo que hacen es eso. En un proceso que es Python.exe legítimo, firmado y que es un intérprete normal, como puede ser PowerShell o como puede ser el propio antivirus, tenían el código del Meterpreter corriendo. Pues eso. Esto el cibercrimen no se lo suele ocurrir tanto, una vez más. Esta era una de las opciones. Y como digo, el dominio linkpc, DNSExit, ¿vale? El clúster original. Y detrás, VPN. Sin más. Me encontré otro documento dirigido al mismo país y un poquito con las mismas TTPs, que era, en vez de systemwin.linkpc, era winsystem.linkpc. Le dieron la vuelta y ya está. Pero en este caso, que yo no lo conocía, era, por lo visto, cosa que para mí es nueva, a lo mejor para alguien de Red Team esto es súper normal, pero yo es que no lo había visto en grupos. Yo nunca había analizado una campaña que utilizara esto. Es alguien que ha reescrito todo el código de Meterpreter a Python. Es decir, aquí no es que sea un wrapper o que sea alguna forma de cargar el Meterpreter original. No, aquí alguien se ha picado en Python todo, con la misma API, con la misma interacción con el command and control y demás. Entonces era eso, todo un Meterpreter escrito en Python. El dominio habían cambiado el orden y la IP VPN. Entonces aquí cerré, digamos, el año 2023, el informe diciendo, joder, venía a sacar unas cuantas conclusiones sobre si son APT o son cibercrimen, pero son las dos cosas. Esto, por este lado, me dan ganas de deciros, oye, es cibercrimen, van a por bancos, pero es que por este otro esto no tiene ningún sentido. Entonces, nada, sencillamente publico una actualización, están haciendo esto y están trabajando así. Y de DNS, de DAC DNS en ese momento no había nada nuevo. Había campañas, pero nada muy loco. Y vamos a este año. Este año llega enero, febrero, y digo, bueno, a ver esta gente en qué anda. Sigue el clúster original sigue igual, los dominios de DNSExit, por ahora, nada, de hecho no he encontrado ninguna campaña que utilice todavía todo aquel Python, esto último. De estas como más dirigidas con Meterpreter final no he encontrado nada. No sé, están más por las cuentas bancarias este año. Pero sí que me encuentro un correo de Dian, que es una organización de allí, que cumple con, digamos, este origen, este primer contexto que siempre ponen a sus phishings. Este otro clúster, igual que estos originales habían pasado a utilizar acortadores que filtran por país, este otro clúster, ya originalmente lo primero que he dicho es que utilizaban OneDrive y servicios legítimos de almacenamiento de ficheros, así como más típicos y legítimos, empezaron a utilizar el CDN de Discord, que para quien no sea un friki de los videojuegos, es una herramienta de comunicación para chillarle a tus amigos cuando son malísimos, mientras juegas. Entonces, es menos profesional, pero bueno, sigue siendo un dominio legítimo, HTTPS y la movida, entonces sigue funcionando bastante bien.
Entonces, básicamente suben los ficheros a Discord, cogen el link de descarga y te lo enchufan en el correo, aquí sin acortador ni nada. Y bueno, una ida de olla de scripts una vez más. Un VBS, que se baja otro VBS, que se baja un PowerShell, la cadena de infección, un poco la misma movida. Esta vez hacen una cosa guay, es que en vez de ofuscarlo tanto, te cuelan un montón de funciones de algo legítimo. Te cuelan un montón de código de un sistema de acceso a bases de datos en Visual Basic Scripting, porque patatas. Pero hubo una etapa que me pareció súper interesante, y es que te bajaban un wallpaper guapísimo de un hosting de imágenes brasileño, que luego veremos por qué esto me parece interesante también. Mirando un poquito el comando que descargaba este wallpaper, justo después de descargarlo, dentro del contenido buscaba una cadena que era base 64/start. Base 64 es como un algoritmo para, no es cifrado, es más bien codificación, para hacer que algo que es como basura a nivel contenido sea ASCII, de forma que se puede, por ejemplo, transmitir por red sin mucho problema. No es que proteja realmente el contenido, es muy fácil descifrarlo porque no tiene clave ni nada. Y luego, que es posible que a muchos os suene, justo al principio es TV mayúscula, Q minúscula, Q. Aquí es cuando empiezo a hablar en assembly. Yo que sé, para mí esto es como muy común, ¿no? Entiendo que para mucha gente sean letras y punto. Pero ese cachito, que el segundo cachito que está marcado en rojo, es como empieza un exe cifrado en base 64 siempre. Hay reglas en VirusTotal de Florian Roth que buscan esto y tiene como un lista de formatos y tiene una regla para cada formato que busca esto. Es súper típico. Entonces, bueno, la imagen dentro de no es estego. Yo creo que no se puede considerar estegonografía porque está toda la imagen y al final, ¡pum!, el binario. No está como aprovechando offsets. Normalmente el estego se atribuye a algo un poco más elaborado en cuanto al formato. Esto es, han cogido la imagen y a piñón le han metido debajo el exe. Y ya está. Entonces, bueno, lo recortan y lo que tenemos es una DLL en .NET que cargan de forma reflejada con PowerShell. Esto es, como antes estaba hablando de cómo inyectan el shellcode en memoria y de forma que está dentro del proceso y tal. Eso es relativamente fácil de detectar porque estamos muy acostumbrados a verlo y hay como muchas medidas ya desarrolladas. .NET es un poco especial. Si cargas algo de forma reflejada, es un módulo sin nombre, entonces a nivel de memoria no se almacena igual, no carga las mismas librerías, de hecho normalmente solo carga una. Es todo muy distinto y está un poquito menos investigado ese campo. Un compañero mío que se llama Igi o Giri, si eres español y lees un nombre así, publica constantemente sobre .NET y sabe muchísimo del tema. Yo tampoco quiero entrar ahí demasiado. Pero esto es más difícil de detectar. Y al final es una DLL, una librería, que ellos cargan en memoria con PowerShell de forma reflejada, es decir, se queda dentro de el exe que se ve en el listado de procesos, es PowerShell, y llaman a una función que se llama by y le pasan un montón de parámetros. Buscando sobre esto, me encontré una publicación de BlackBerry del año pasado que hablaba del mismo comportamiento, pero sin el tema de la imagen, directamente bajaban la DLL, lo atribuyen a PTC36, como he hecho yo hasta el día de hoy, pero no había parámetros y estaba todo hardcodeado. Tenía como una web de la que se lo descargaba escrito dentro del código, como un poquito ofuscada, con todo invertido, pero estaba ahí. A qué función tenía que llamar, cuál era el command and control. Tú mirando el código, que lo bueno de .NET es que lo puedes desensamblar y verlo casi en Visual Studio, veías un poquito, sin entender demasiado, sabías lo que estaba haciendo. Ahora lo que han hecho, y esto es relevante, es que han quitado todo eso del código que canta un montón y lo que han hecho es que esta función reciba por parámetro todos estos elementos que cantan tanto. De forma que lo obvio está en el parámetro. Y el PowerShell eventualmente se va a cerrar y ese parámetro va a desaparecer. Mucho más sutil. Pero bueno, al final la campaña se parece mucho a la que analiza BlackBerry. Entonces tampoco, sin más. Y lo que han hecho también es, igual que hacen con los Visual Basic Scripts, han cogido ese código que habían desarrollado, que a priori era pequeñito, realmente es una función, todo ocurre dentro de un main. Le habían metido como todo el código de un sistema de acceso a bases de datos portugués o brasileño. Es como mucho código en portugués y en brasileño. Y es que además lo han desarrollado y Camino VBS está en portugués. Y si tú te pones a mirar variables dentro del código, tienen comentarios en portugués. Esta gente habla portugués, no habla español. O sea, este otro clúster que llevo todo el tiempo pensando, toda la vida pensando que sí o no estoy seguro si es el mismo grupo, de repente han empezado a programar y se les ha visto que esta gente habla portugués, no habla español.
Siguiendo un poquito, bueno, este es el script. Es un poquito lo que acabo de contar, ¿vale? Este es el script en PowerShell que lo carga en memoria y tal. No quiero entrar demasiado a nivel técnico, no tiene mucho más allá de cómo cargar una cosa, un .NET de forma reflejada. Está mejor explicado en Google de lo que puedo hacer yo ahora, ¿vale? No quiero entrar ahí. Pero bueno, se ven todos los parámetros, se ve la descarga de la siguiente etapa de CDN de Discord y demás. Lo último es que un limerrat, igual que en 2019, esto no lo han cambiado. Me hace bastante gracia porque este bicho lo desarrolló un tío que se llama Ñan-X-Cat, es bastante cachondo el tío, que en 2020 cogió y archivó este proyecto porque era viejo, cutre y funciona mal, que es lo que pasa con este bicho. El limerrat, tú entras y en mayúsculas lo primero que tiene la web es esto es viejo y no vale la pena. Y el tipo tiene un enlace abajo a 3 rats más que ha desarrollado en todo este tiempo que son mucho mejores y mucho más completos. Pero en ese aspecto no han tenido ganas de trabajar, se sienten cómodos con este bicho cutre y siguen trabajando con él. Como digo, al final, un DuckDNS, ¿vale? Ver el DuckDNS es como me ayuda a decir, es el otro clúster, es el clúster secundario. Con lo que, bueno, vale, ese es el estado del otro clúster. Este año los que se han movido y los que han hecho cambios son estos y es lo que todavía no lo he publicado, pero seguramente lo publicaré el mes que viene, un poquito todo esto que os acabo de contar. Os lo ahorráis, encima está en inglés. La cosa es que esta DLL me pareció guay porque es la primera vez que veo algo de ellos. Es la primera vez que tengo información de los tíos que hay detrás. Y me puse a mirar pues, las relaciones de esa librería en VirusTotal, poca cosa. Las relaciones de la imagen en VirusTotal, porque la gente normalmente lo que se encuentra es la imagen, no se encuentra la DLL. Eso se recorta en memoria y no toca disco. No había gran cosa. Pero el dominio, que me parece todavía más grave, porque el dominio es una cosa que han generado ellos en Discord. Es una cosa que es de ellos, es algo que se han currado ellos. Me puse a mirar las relaciones y en VirusTotal explota. Normalmente, para todas estas campañas, cuando miras las relaciones tienes 2 o 3 cosas. De hecho, a veces me cuesta mucho a veces encuentro el correo, pero no tengo la siguiente etapa porque ya no funciona. O a veces tengo el bicho, pero no tengo el correo original. Cuesta mucho seguirlos. Pues con este dominio, de repente explota y te encuentras 200 campañas. Un montón. Encuentras muchísima actividad. Pero es que te pones a mirar esa actividad y te encuentras, un segundito, sí, te encuentras un phishing, pero esta vez en inglés, todo contenido en inglés, encuentras el correo y el correo está suplantando a una organización en inglés de otro país, te pones a mirar y tienes quotation, este tipo de títulos en VirusTotal son de cibercrimen más genéricos, son campañas que estoy acostumbrado a ver y a ignorar, porque están más trilladas que la leche. Entonces, digamos que me pongo a ver hasta dónde llega. Vale, esta gente no está atacando solamente Latinoamérica. ¿Qué más están atacando? Pues bueno, me he encontrado casi todo el globo. De hecho, aquí abajo hay el enlace que tenéis aquí abajo de Firma. Estos están hablando de un grupo, otro, que son exactamente las mismas TTPs, pero que va contra una empresa en Taiwán. Y digamos que el análisis es igual, el bicho con las strings en portugués es el mismo, al final lo que se baja este enlace es en la DLL esta. Digamos que por fin, al menos en mi opinión, porque al final la atribución a veces es muy compleja y como digo, mi teoría es que yo me llevo equivocando muchos años diciendo que todo es APTC36, perdón, o Blindaegel. Yo creo que ahora empezamos a tener suficientes herramientas o suficientes argumentos para decir esto no es la misma gente, ocurren en paralelo. Tienen un idioma diferente. Unos están desarrollando todo en portugués, digamos, cometiendo errores en portugués, dejando trazas, y los otros llevan toda la vida dejando trazas y errores en español. Digamos que, en mi opinión, yo ya tengo suficientes argumentos para coger y partir y decir, no, aquí tenemos 2 grupos, uno que solo se centra en Latinoamérica y otro que es el que ha atacado a España y ha atacado a países de toda LATAM, desde el origen, y que ahora de repente está atacando a todo el mundo. Y que es más avanzado, de hecho, todo es mucho más complejo y que es como mucho más interesante y mucho más peligroso, en mi opinión, para todos, porque al final el otro es muy nicho. Vale, entonces, bueno, esto es un poquito lo que me ha ayudado a cerrar la conclusión, tanto el scope de sus campañas como su idioma nativo, y es un poquito la conclusión final que he conseguido sacar este año y con lo que me quedo muy a gusto por poder por fin decir
oye, chavales, que llevan mucho tiempo hablando de esta gente y aquí se nos están colando otros que están pasando por debajo y los estamos ignorando. Vale, así que nada, esto es un poco el resultado de mi estudio de este grupo durante todos estos años. A fin de cuentas, pues eso, tenemos un grupo que evoluciona, que parece que tiene intereses bastante específicos, tanto de espionaje como de cibercrimen, y que se centra mucho en un país, y otro grupo, otro clúster de comportamiento, como lo queramos llamar, que ataca a todo el planeta Tierra, que ataca a organizaciones, y que este sí que se paga Duolingo y sí que sabe idiomas, y sí que tiene un poquito de conocimiento de más países, y que este sí que es un problema para todo el mundo y que no tiene nombre. Porque a día de hoy no tiene nombre y a mí no se me ocurrió ponérselo porque tampoco estoy tan flipado. Así que nada, esto es un poco todo por mi parte. Ahí está mi correo y mi cuenta de Twitter. Según lo profesionales que queráis ser cuando os dirijáis a mí, podéis elegir, no hay ningún problema. Y muchas gracias por escucharme. ¿Alguna duda o alguna cosa alguna curiosidad? ¿No? Vale. ¿Sí? Gracias. No lo tengo recopilado, no tengo digamos, un repositorio con todo yo, porque mucho trabajo no es mío. Al final muchos otros analistas han ido publicando cosas que son... Yo a veces publico yaras, viene un siguiente análisis y otra persona es una yara mucho más fina. Entonces no he hecho ese trabajo de recopilación de IOCs, pero sí que es verdad que este grupo no es tan conocido. Al no ser ruso y chino, parece que a la gente le interesa menos. Entonces es relativamente... No es muy tedioso poner el nombre en Google o irte a Malpedia y los 2 o 3 enlaces así un poquito más que hablan de esto, lo vas a recuperar muy rápido. A nivel de IOCs no lo recomiendo especialmente por el tema de que unos cambian los dominios a días y los otros cambian las IPs a días. Entonces, a nivel de IOCs, yo no sé si es un grupo que ese enfoque vaya a funcionar muy bien, pero sí que hay yaras muy buenas, hay yaras muy eficaces. Vale, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme.